¿Cómo calcular los esfuerzos sobre los refuerzos en un muro de tierra reforzada, en un muro de tierra mecánicamente estabilizada? ¿Cómo calcular los esfuerzos sobre los refuerzos? El análisis debe involucrar el análisis de los esfuerzos de trabajo y calcular cuál es el esfuerzo de tensión que actúa sobre cada refuerzo, a cada nivel de altura del muro de tierra reforzada. La falla en un muro de tierra reforzada, la falla interna, ¿sí? Puede ocurrir por varias razones. Primero, deslizamiento a lo largo del plano de refuerzo, o sea, que el muro se deslice sobre un plano de refuerzo. La elongación excesiva y posible rotura de los refuerzos, que el refuerzo se deforme demasiado y llegue eventualmente a la rotura. La extracción, pull out, o sea, cómo se arranca el refuerzo por culpa de los esfuerzos. Falla de la conexión. Es muy común que falle la conexión entre el refuerzo y la fachada. Podemos tener mucho cuidado en el diseño de esa conexión, el diseño de la fachada. Y también la incertidumbre de los materiales. Los materiales, especialmente el material de suelo. El proceso de dimensionar la estructura para estabilidad interna consiste en determinar las fuerzas máximas de tensión, su localización y la capacidad de resistencia del refuerzo para resistir esos esfuerzos, tanto para elongación y rotura como para extracción del refuerzo. Análisis de la estabilidad interna, o sea, del comportamiento de los refuerzos con el suelo. La estabilidad interna se determina igualando la carga de tensión aplicada sobre el refuerzo a la carga de tensión permisible, siendo la tensión permisible gobernada por la rotura y la extracción del refuerzo. Teniendo en cuenta también los factores de reducción, los factores de resistencia y de carga. Análisis de la estabilidad interna. Las cargas sobre el refuerzo, calculadas para el diseño de estabilidad interna, dependen del material del geosintético o de los refuerzos metálicos. Los refuerzos inextensibles, los metálicos, alcanzan su resistencia pico a deformaciones unitarias menores que las requeridas para que el suelo adquiera su resistencia, o sea, falla primero el refuerzo que el suelo. Y los esfuerzos de geosintéticos, o sea, los refuerzos extensibles, alcanzan su resistencia a deformaciones unitarias mayores que las requeridas para que el suelo alcance su resistencia pico. O sea, generalmente termina fallando el suelo. ¿Cómo se calculan las cargas máximas sobre cada refuerzo? A cada nivel de refuerzo, la carga va a ser diferente. ¿Cómo se calcula? Se tiene
el diagrama de presiones. Y se determina en el diagrama, de ese diagrama de presiones, cuál cantidad de fuerza actúa sobre cada nivel de refuerzo. Se calcula cuál es la carga aferente de acuerdo a lo que son los refuerzos. O sea, se hace un diagrama de esfuerzos, se dibujan la localización de los refuerzos y se calcula de esos esfuerzos qué área del diagrama, o sea, qué fuerza por metro de profundidad actúa sobre cada refuerzo. Entonces, mira, se tiene el refuerzo, se tiene una presión vertical, se tiene una fuerza horizontal de esfuerzos y se calcula la fuerza. Luego hay que calcular la resistencia a la tensión, teniendo en cuenta factores de resistencia y factores de carga. El esfuerzo vertical máximo a cada nivel es la fuerza de gravedad del peso del muro y del suelo y demás cargas encima del muro. O sea, peso del muro y las sobrecargas. Y el coeficiente de presión de tierras para el cálculo de estas presiones se determina aplicando un multiplicador al coeficiente de presión activa, KE. O sea, KA es igual a tangente al cuadrado de 45 grados más pi medios. El coeficiente de presión activa se determina utilizando teoría de Coulomb. Y hay que tener en cuenta todos los factores para el cálculo de las fuerzas según Coulomb. Y de acuerdo al tipo de geosintético, en el caso de al tipo de refuerzo, en el caso de geosintéticos, el KR es igual al K activo. En el caso de refuerzos metálicos, sabemos que se comportan diferente. El KR, el K para diseño, es mayor que el K de presión activa. Por lo tanto, vemos entonces que la carga sobre el refuerzo, el T máximo, se determina teniendo en cuenta el área tributaria, teniendo en cuenta la presión que actúa a cada nivel sobre el refuerzo, teniendo en cuenta el espaciamiento entre refuerzos. Y el coeficiente K sub R que se utiliza para cálculo de presiones debe tener en cuenta el tipo de refuerzo. O sea, las cargas máximas sobre el refuerzo van a determinar tanto las cargas de presión normal como las cargas horizontales, la resistencia al arrancamiento y la resistencia a la rotura del refuerzo. Las especificaciones de diseño asumen que la fachada del muro en forma combinada con el refuerzo actúan como una unidad, como una sola unidad. Y las especificaciones para muros de tierra reforzada también asumen que los refuerzos inextensibles no se mezclan con refuerzos extensibles.
O sea, usted tiene que tener refuerzos con el mismo módulo de deformación. Se calculan las cargas, se calcula el sitio donde son los máximos esfuerzos de acuerdo al método. Si es el método simplificado del ASTO, es la línea, una línea recta según Rankine. Si es un sistema de equilibrio límite, posiblemente vamos a tener unas superficies curvas y los esfuerzos máximos van a depender, el sitio donde vengan los esfuerzos máximos va a depender del comportamiento y en buena parte del método que utilicemos, porque nosotros al utilizar un determinado método estamos definiendo dónde se van a presentar los esfuerzos máximos para el diseño. O sea, la resistencia del refuerzo debe diseñarse con sus debidos factores de reducción y factores de carga para el esfuerzo máximo, de acuerdo al método que estemos trabajando nosotros. La localización de la zona máxima de refuerzo depende del método. En el caso del método simplificado del ASTO, pues es una línea recta. En el caso del método de equilibrio límite, es una curva. Y si son refuerzos inextensibles, son dos líneas. O sea, una parte recta inclinada, otra parte recta vertical. Esa sería la zona donde ocurren los esfuerzos máximos. Y hay que tener en cuenta ese punto para el diseño de extracción del refuerzo. Se analiza cómo es la transferencia de esfuerzos, porque depende mucho del tipo de refuerzo, la transferencia, la fricción y la fuerza de resistencia en que actúan el suelo y el refuerzo. Importante, tener claridad sobre cómo se comportan los refuerzos y cómo actúan las fuerzas sobre los refuerzos. Muchas gracias.